de Cristo, mis hermanos, Amén. vamos a orar por estas necesidades que presentó la hermana Elvia al final del culto, y vamos a seguir insistiendo antes del Señor por Nacho también. Aquella ocasión que estuvo él ahí, en el convivio anterior, yo le noté interés por lo que se estaba hablando de la palabra de Dios a este varón. Le noté interés más que al menos así, lo que más que a los demás. Se me quedaba viendo a los ojos, no me quitaba la vista de los ojos, hermanos, y yo sé que algo se le quedó en la palabra de Dios, y que pues el Señor está viendo esa necesidad, y vamos a seguir insistiendo ante el Señor. Por lo pronto vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Seguimos viendo el tema, el pecado, causa de ruina, parte 12. Génesis 3. Vamos a leer los mismos versículos que leímos el domingo pasado, los versículos 8, 9 y 10. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, síganme con su vista. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Vamos a reconectarnos con el culto pasado, en la predicación que se dio, y yo mencionaba, mis hermanos, que uno de los síntomas del pecado es que Adán y Eva sintieron vergüenza de verse desnudos, y enseguida apareció otro síntoma, otra evidencia de los terribles efectos que causa el pecado. Sintieron miedo, pero no sintieron miedo de el uno hacia el otro, sintieron miedo de la presencia de Dios. Y el Señor, en un acto de misericordia muy grande, viene a ellos. Y yo decía que el Señor siempre toma la iniciativa para que nosotros podamos buscarle. Estamos viendo aquí que Adán y Eva, cuando escucharon la voz de Dios, cuando escucharon que les hablaba y les preguntaban dónde estaban, ellos corrieron a esconderse. ¿Serían capaces de tomar la iniciativa, mis hermanos, de por sí mismos, por ellos mismos, procurar a Dios? No, al contrario, aquí está la prueba. Lejos de procurarlo, cuando el Señor viene, huyen de su presencia. Ahora, esta mención, no recuerdo exactamente si la dije en el culto, en la predicación pasada, en donde el Señor les pregunta: ¿dónde estás tú? Obviamente que no se debe porque el Señor desconocía en dónde estaban ellos. No. Más bien, mis hermanos, entre otras cosas, es para que nuestra mente se ubique en
la escena, en los sucesos, pero que de ninguna manera denota que Dios no sabía. Sí denota aquí algo muy importante, muy significativo. Dios le estaba brindando, le estaba dando la oportunidad a Adán de rectificar, de confesarse, de sincerarse, de dejarse caer completamente rendido ante el Señor. Y no lo hizo. Lejos de hacerlo, y aquí tenemos otro síntoma del pecado: la evasión o evadir nuestra responsabilidad. Regularmente, mis hermanos, va a ser una tendencia que todos, unos en mayor proporción, otros en menor proporción, pero todos regularmente, cuando se nos deja venir un reclamo lícito por algo que hicimos, que hablamos, o que no hicimos, o que callamos, va a haber en nuestro interior esa inclinación de evadir la responsabilidad y de, pues, tratar de echársela a otros o a otro. Ese es otro de los efectos terribles que el pecado causa, que el pecado causó en Adán y que se nos dejó venir a todos nosotros para acá también. ¿Sí? Notemos la respuesta, mis hermanos. Una respuesta a medias, una respuesta evasiva, engañosa y hasta cierto punto mezclada con la mentira. Dice el versículo 10: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta fue la respuesta ante la pregunta que el Señor le hizo: ¿en dónde estás tú? Notemos bien, la pregunta el Señor no se las dirige a los dos. Tampoco se le está dirigiendo a Eva. Se le está dirigiendo a él, a Adán, al varón, a la cabeza, al responsable principal de lo que había sucedido. ¿Sí? Y aquí se presentó una oportunidad que Adán no la supo aprovechar, precisamente porque el pecado ya lo había distorsionado y él no quería hacerse responsable de lo que había pasado. Lo que le contesta al Señor es una respuesta muy superficial. No le confiesa al Señor la raíz del problema, lo que ocasionó esa debacle espiritual en ellos. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es cierto, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Es cierto, pero no le dice al Señor: Señor, cometí el grave pecado, el grave error de comer del fruto del árbol que tú me dijiste que no comiéramos. Y yo siento que no soy el mismo. Señor, me siento completamente diferente. Yo siento que no soy aquel Adán que tú formaste y con el cual convivíamos una y otra vez. Y ahora yo no siento ese gozo. Ahora yo no siento esa armonía. Siento que hay un enorme abismo, Señor, que nos separa. Era para que Adán hubiera aprovechado.
y le hubiera confesado al Señor todo. Toda aquella podredumbre que se le había ya acumulado por dentro, espiritualmente hablando, era para que la hubiera sacado ahí. ¿Por qué? Yo he dicho una y otra vez, y lo voy a seguir diciendo, el Señor no desarraiga en el primer pecado que cometemos, regularmente ni en el segundo ni en el tercero. Si el Señor desarraigara, ninguno pudiéramos ser participantes de la eternidad con Él. ¿Sí? Hay principios bíblicos que nos confirman esto, mis hermanos. Ciertamente, lo que hicieron Adán y Eva fue algo muy grave. Sí. Pero yo puedo decirlo, mis hermanos, que si ellos lo hubieran reconocido, se lo hubieran confesado al Señor, le hubieran suplicado perdón, le hubieran suplicado restauración, con base en la palabra de Dios, el Señor los hubiera perdonado y los hubiera restaurado. Desconozco yo exactamente cuál iba a ser su nivel de vida espiritual de ahí en adelante, pero el Señor los hubiera perdonado, les hubiera dado otra oportunidad. Acompáñenme en Proverbios capítulo 28. Quiero que veamos solamente tres citas bíblicas. Proverbios capítulo 28. Versículo 13 solamente dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hago la aclaración de que este versículo se está refiriendo de una manera potencial, pero no exclusivamente, a confesarle al Señor los pecados. Y digo que no se está refiriendo exclusivamente porque en ocasiones los errores, los pecados, las fallas que hemos cometido, pues se los confesamos a nuestra esposa, las esposas al esposo, los hijos a los padres, ¿por qué no los padres a los hijos también? Al vecino que se ha ofendido, etcétera, etcétera. Pero esto se está refiriendo de una manera principal en la relación ser humano, Dios con D mayúscula. Sí. Esta regla es palabra de Dios. Son dos situaciones diametralmente opuestas, diferentes. Primero, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir encubrir? Encubrir quiere decir ocultar. Encubrir quiere decir hacer hasta lo imposible para que algo no se sepa. ¿Sí? Para que quede en el anonimato. Eso es lo que el rey David intentó hacer hasta más no poder cuando cometió adulterio con aquella varona Betsabé, esposa de Urías Eteo.
Él trató de ocultar aquel pecado de adulterio hasta el extremo de ser el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Hasta ese extremo trató él de evadir su responsabilidad. Y si el Señor no lo hubiera confrontado, como él sabe hacerlo, en aquella ocasión por conducto del profeta Natán, aquel pecado lo más seguro es que hubiera quedado encubierto. Sí. El que encubre sus pecados no prosperará. Es lo que yo he dicho una y otra vez. Ante el Señor no funcionan las simulaciones. Con el Señor no funcionan las dobles caras. Afortunadamente con el Señor la hipocresía no prospera, no surte efecto. ¿Sí? Y todo aquel que ha tratado de hacerlo se ha topado con esta consecuencia que dice aquí: no prosperará. En otras palabras, no le va a ir bien. Eso quiere decir, por donde le busque, se va a estar topando en piedra. Se va a estar descalabrando. Y si persiste en esa postura de por vida, va a ser una vida completamente arruinada. Si no en el aspecto material, en el aspecto espiritual, va a ser una vida ruin, fracasada. Va a ser una vida, vaya, una vida muerta. ¿Sí? Pero el Señor dice a través de el proverbista, que se le atribuye al rey Salomón: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tienen que ir bien unidos estos dos requisitos: confesarlos y ya no volver a cometerlos. ¿Sí? Qué sabio es el Señor. ¿Por qué no se le ocurrió decir: mas el que los confiesa alcanzará misericordia? Pues el Señor nos conoce muy bien. Cabo que nada más yo le digo al Señor: hice esto, hice aquello, y ya, ahí se arregló. No, dice el Señor. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber evidencias de que realmente hay un arrepentimiento. Y de esa manera alcanzará misericordia. Y esa misericordia, ¿quién es el que la va a mostrar? Es el Señor. Independientemente de que el ser humano también muestra misericordia en la medida que le corresponde muchas veces, pero esto de alcanzará misericordia se está refiriendo a la misericordia de Dios. Aquí, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, hay dos causas de descanso, de alivio. Primeramente, el confesar ante el Señor. Yo les soy sincero, mis hermanos. Yo he tratado de ocultar muchas veces, digo muchas veces porque si dijera pocas veces tal vez estaría mintiendo, situaciones de mi vida, en el trabajo, en el manejo del vehículo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y me he abstenido de confesarle al Señor. ¿Qué va a pensar el Señor? Y hermano, y entre más tiempo pasa
siento como que algo dentro de mí me tiene ¿cómo se dice? Estresado, espiritualmente estresado, hasta que, hermanos, le confieso al Señor, empiezo a sentir un alivio. Pero aparte, ese alivio no se complementa o no se perfecciona de parte de Dios si no le evidenciamos, si no le demostramos que realmente nos dolió haberle fallado. ¿Cómo? No volviendo a hacerlo, habiendo aprendido la lección, acordándome de lo que me pasó, y vale más llevármela más tranquila, como decimos muchas veces. Gloria a Dios. Confesar y apartarse, dice el Señor. Este principio, mis hermanos, no empezó a regir a partir de la vida del rey Salomón o a partir del momento en que el Señor inspiró al rey Salomón para que escribiera este proverbio antitético. No. Este principio bíblico también le hubiera alcanzado a Adán y a Eva si ellos hubieran confesado aquel pecado y se hubieran apartado. Sí. Pero ellos hicieron lo contrario. Ellos trataron de ocultarlo y pura ruina se les dejó venir. Pura ruina se les dejó venir. Ahora, dije, vamos a Salmo número 32. Salmo 32. Versículo 3 al 5 dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí, mis hermanos, quiero hacer una pauta. Esto que está diciendo el salmista en estos dos versículos, que es el 3 y el 4, es lo que sucede cuando se adopta aquella conducta de Proverbios 28:13, primera parte, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El salmista está diciendo: mientras callé. De una manera ilustrativa, dice: se envejecieron mis huesos. En otras palabras, mis hermanos, sentía el salmista que se estaba consumiendo en vida por dentro. No sentía paz. No sentía aquel gozo de la salvación ya. Todo. Sentía que era terror, intranquilidad, hasta que recapacitó. Y entonces, allí en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Creo que este salmo, hermanos, sí, lo escribió el rey David. Y de alguna manera está haciendo alusión a aquel adulterio que yo ya hice alusión a él. Sí. De que él trató de ocultarlo. Y no creo que el rey David, mientras todo ese tiempo que estuvo ocultándolo, haya estado muy en paz, muy tranquilo. No creo que haya dormido tan placenteramente. No. No sabemos
exactamente, tal vez tenía pesadillas en la noche. Porque lo que nos está diciendo aquí en los versículos 3 y 4 nos da pauta para suponer lícitamente esas situaciones. Hasta que él dijo, mejor le confieso al Señor. Mejor pongo manitas de coche ante el Señor y que se haga lo que Él decida, lo que Él quiera. Hermanos, y la respuesta del Señor, siempre misericordiosa. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Cuando el profeta Natán, de parte de Dios, lo acorraló, hasta el punto en que le dijo, tú eres ese hombre. Entonces el rey David no le quedó otra más que rendirse y dijo, pequé contra Jehová. Y el profeta Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado. En otras palabras, también Jehová ha perdonado tu pecado. Pero eso no quiere decir que eso nada más ahí se iba a quedar como si nada hubiera pasado, no. El Señor, en su justicia, que es uno de sus atributos perfectos, Él castiga de muchas maneras. Pero lo importante es que preserva su misericordia. Primera de Juan capítulo 1, vamos a la primera epístola de Juan, ya acercándonos al libro de Apocalipsis. Primera de Juan, espero que ya todo lo tengamos. Versículo 9 solamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, con estos tres principios bíblicos, fundamentos bíblicos que hemos visto, entre otros, hay más, pero yo solamente quise que viéramos estos tres. Es que yo me he tomado la atribución de afirmar, además de que tenemos la prueba de nosotros mismos, de que el Señor no desarraiga de primas a primeras. El Señor concede más oportunidades. Regularmente 2 o más, porque Él sabe que nuestra condición, después de que el pecado vino y distorsionó nuestras vidas, necesita un tratamiento que no se concluye de la noche a la mañana. Necesita un tratamiento en donde se tiene que suministrar un medicamento muy fuerte, una dosis muy fuerte de penicilina, para que esa infección profunda vaya sanando paulatinamente. Sí. Con todo respeto a las personas que piensan muchas veces, digo con todo respeto, esto que voy a mencionar no es de ninguna manera para ofender a nadie, para que nadie se sienta lastimado, porque, hermanos, aquí está diciendo el apóstol Juan una declaración muy clara refiriéndose a Dios. Si nosotros traemos este contexto desde el versículo 5, nos damos cuenta de que viene haciendo alusión a Dios. Y aun cuando aquí en el versículo 9, cuando dice,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No está diciendo ahí, no está mencionando a Dios con D mayúscula, porque en la formación gramatical del contexto, ya en obvio de repeticiones, está implícito aquí. Entonces, se está refiriendo a Dios. Y lo que iba a decir es lo siguiente, mis hermanos, ya para terminar la predicación. Después regresamos otra vez a Génesis en la próxima predicación. Cuando las personas, muchas personas alrededor del mundo, entran en una etapa terminal de una enfermedad en donde ya no se espera, no se tiene ni la más mínima esperanza de que vaya esa persona a vivir más de unas horas, tal vez no más de 24 horas. Se manda a traer al sacerdote, se manda a traer al cura para que le tome confesión y para que le aplique lo que en la doctrina católica romana se llama los santos óleos. Y ahí, entre otras cosas, le dice a aquel enfermo, aquel que está agonizando y a punto de morir, que confiese sus pecados, que confiese que Jesucristo es el Salvador, entre otras cosas. Pero hermanos, repito con todo respeto, eso no le sirve absolutamente para nada. Para que el Señor le perdone sus pecados. El Señor ha establecido una manera que no va a cambiar. El Señor ha establecido una secuencia, un proceso no complicado que el ser humano tiene que cumplir para poder que el Señor perdone los pecados. Primeramente, que reciba con fe el Evangelio de salvación. Después, que se arrepienta de sus pecados. Ahora, el arrepentimiento de los pecados, regularmente el Señor concede un tiempo determinado que solamente Él sabe cuánto a unos y cuánto a otros, para tener evidencia de que realmente hay un arrepentimiento sincero. Si era una persona, ¿qué vamos a decir dentro de muchos pecados que pudiéramos mencionar? Un asaltante, por ejemplo, y que se arrepintió, el Señor le da un tiempo para ver si realmente se arrepintió. Y cómo, entre otras cosas, le va a decir al Señor que está arrepentido, pues ya no va a andar asaltando, ya no va a andar robando, ya no va a andar haciendo mal a la gente. Igual el que se emborrachaba, igual el que adulteraba, el que fornicaba, el que fraudeaba, el que no salía de los casinos, el que no salía de las casas de prostitución, etcétera, etcétera. Tiene que haber un cambio. Y mediante unas simples palabras así, el Señor no perdona los pecados. Es como aquellos que le dicen,
Nada más levanta la mano y acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y ya con eso la tienes asegurada. Tampoco sirve eso de nada. Eso es una ilusión solamente. Al Señor se le acredita el arrepentimiento, se le acredita que se le tome en serio su palabra con hechos, no solamente con palabras. Hermanos, dejamos aquí la predicación de esta noche. Vamos a volver, si el Señor nos concede, en la próxima a Génesis capítulo 3, ya que debemos seguir viendo el desenlace que se vino en ese encuentro que el Señor propició con Adán y Eva. Todo lo demás que se dejó venir, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por Juan, Antonio, ¿cómo se llama? Chano. Amén, hermanos, vamos a orar. Y vamos a pedirle nuevamente por Nacho también. Vamos a decirle